con el sermón en este día. El sermón será predicado en parte del Evangelio, Mateo 4, 12 al 17, y también la segunda lectura, 1 Juan 2, los versículos 9 al 11. Vamos a empezar con una oración. Señor, mediante tu santa palabra pedimos que nos bendigas y que nos llenes de tu luz, oh Señor, la luz del mundo. Amén. Amén. La gracia y la paz de Cristo sean con ustedes en este día y siempre. Amén. Amén. ¿Tienes miedo de la oscuridad? Probablemente no todos tengamos miedo de la oscuridad, pero vamos a ser honestos. La oscuridad en veces incomoda a todos nosotros. A veces la oscuridad es inconveniente para el ser humano. Vamos a pensar en un ejemplo. Vamos a imaginar que en cierta fábrica todo está funcionando bien en este día de trabajo, en este turno. Los empleados están echando ganas en las oficinas, en las computadoras también abajo en la planta, en las máquinas. Todos están trabajando eficientemente, todos están produciendo, y de repente una tormenta bien violenta pasa sobre esta fábrica y se va la luz. Toda la fábrica queda en oscuridad completa, las luces, las máquinas, las computadoras, todo apagado. Y todos en la oscuridad completa, todos los empleados, cientos, se quedan paralizados, nerviosos. ¿Qué hacemos? Algunos están cerca de máquinas un poco peligrosas y no hay luz. Y de repente algunos de los empleados empiezan a buscar sus teléfonos y encuentran la aplicación con la lamparita y se encienden y esto calma a todos un poco luz. Después de unos 20 minutos se enciende el generador de emergencia y todas las luces se prenden de nuevo. También las computadoras y las máquinas y las luces, todo vuelve a lo normal. Y esto calma a todo el mundo y todos empiezan a trabajar de nuevo con luz. La luz es importante, luz es necesaria. La luz calma, guía, da vida, ¿no es cierto? Guía a la gente. La luz es importante y necesaria en esta vida. Ahora, el Evangelio para hoy habla de una provincia en Israel. Esta provincia se llama Galilea y dice que en esta provincia, en esta área de Israel, de Judea, estaba todo oscuro. O sea, las luces apagadas. Se fue la luz ahí. Hace unos años, cuando el huracán María pasó por Puerto Rico, toda la isla perdió electricidad por varias semanas. Ciertas partes de la isla no tenían luz por más de un año. Y en estas áreas donde no había luz, pues la existencia y la vida era difícil, muy incómoda, muy inconveniente, porque los televisores, las computadoras, ninguna máquina, nada de eso funcionaba, ¿verdad? Porque no había luz, no había electricidad y todos estaban viviendo bajo esta incertidumbre y esta dificultad. Ya cuando se bajó el sol, oscuridad completa. ¿Así es Galilea? No estamos hablando de un huracán que pasó. No estamos hablando de una falta de electricidad en la región, esta provincia de Galilea, en la época de Cristo. No es que un huracán había pasado por Galilea y no tenía electricidad por más de un año, no. Estamos algo mucho peor que un huracán había pasado por Galilea. El pecado y la incredulidad controlaban esta zona. Ellos estaban en la oscuridad espiritual. Ahora, ellos, los galileos, eran parte del pueblo de Dios. Ellos tenían sus iglesias, tenían sus sinagogas. Pero ¿qué sucedió? Aquel lugar, la gente lo llamaba Galilea de los gentiles. Es que a través de los años muchos inmigrantes y extranjeros habían vivido o se habían mudado a Galilea, ¿ya? Y estaban viviendo entre los judíos, el pueblo de Dios. Esos extranjeros inmigrantes que habían llegado a Galilea no creían en el único verdadero Dios. Adoraban dioses falsos, adoraban ídolos. Ahora, Dios hubiera querido que el pueblo de Dios les hubiera compartido la palabra con ellos, ¿verdad? Pero no pasó así.
No, ellos se dejaron influir por esos extranjeros que no adoraban al único verdadero Dios. Entonces, con el tiempo, la gente de Galilea dejaba de escuchar la palabra de Dios, dejaba de adorar al único Dios, la Santa Trinidad. ¿Qué pasó? Ignorantes de la palabra de Dios, o sabían la palabra y la rechazaban, y se metieron en una oscuridad espiritual. ¿Qué es la oscuridad espiritual? Es falta de fe en el único Dios y es falta de fe en Jesucristo. Es falta de la palabra de Dios en la vida de una persona. O sea, la persona o la rechaza o no la sabe, ¿verdad? Ignorante. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando la gente está en oscuridad espiritual, adora un Dios falso o el dinero o lo que sea, y no está en camino al cielo, está en camino, anda tropezándose y cayéndose con pecados en camino a pasar una oscuridad eterna, ir al infierno para siempre. Así era la mayoría de los habitantes viviendo en Galilea. Así son todos los seres humanos por naturaleza. Así éramos todos, tú y yo. No siempre teníamos la luz. No, en un tiempo también éramos ignorantes, no sabíamos la palabra de Dios y no teníamos fe en Jesucristo. Y también andábamos tropezándose en camino a pasar una eternidad en la oscuridad eterna en el infierno. Mira, las luces estaban apagadas en nuestras almas, las luces espirituales. Vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jesús oyó lo que habían encarcelado a Juan, es Juan el Bautista, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir en Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Ahora, Jesús, después de vivir en Nazaret por la mayoría de su vida, ahí Jesús era nazareno, entonces ahí se crió. Después de vivir en Nazaret por casi toda la vida, Jesús tomó la decisión de mudarse. O sea, movió su centro de operaciones. Ahora, ¿a dónde fue Jesús? ¿Fue Jesús a vivir en Jerusalén, la capital, la ciudad más importante, donde estaba el gran templo, los sacrificios? No fue. ¿Fue Jesús a la ciudad de Belén, la ciudad de David y su pueblo de nacimiento? No fue. Fue a Cesarea, que era una ciudad muy importante económicamente hablando para los israelitas en aquella época. No fue a Cesarea. ¿A dónde fue? Fue a Capernaum, que era un pueblo en esta provincia de Galilea. Jesús fue a vivir en la región más oscura, más ignorante espiritualmente hablando. Y con educación, menos educación también. La mayoría trabajaban en la pesca y cosas así. Entonces, allí fue a vivir Jesús. Pero no hablando de la educación y la economía, no. Fue a vivir en la región más oscura espiritualmente hablando, donde la mayoría de la gente ya había rechazado a Dios y su palabra. Y a esta región oscura, incrédula, pecadora, ignorante, allí fue la luz del mundo para vivir Jesús. Ahí hizo su hogar. Esto no debería de sorprendernos. Jesús nunca pensaba de esta forma. Él nunca pensaba: voy a ir a los lugares más santos. Voy a ir a los lugares más cómodos. No, Jesús no pensaba de esta forma. Él dijo una vez: yo he venido a buscar y a salvar a lo que se había perdido, a los perdidos. Entonces Jesús iba a vivir y a convivir con la gente pecadora. Entonces allí se va Cristo a vivir en Galilea. ¿A hacer qué? Aquí fue a alumbrar. Fue allí a alumbrar. Vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Desde entonces, ¿qué dice? Desde entonces Jesús comenzó
a predicar, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está cerca. Jesús fue a Galilea, a este lugar oscuro, espiritualmente hablando, a alumbrar, a encender las luces, espiritualmente hablando. ¿Cómo enciende uno una luz? Normalmente tiene que ir a un interruptor, ¿verdad? Ahí están atrás de la iglesia los interruptores, ¿verdad? Los switches, como decimos, y así se enciende una luz, ¿verdad? El switch, ¿verdad? El interruptor. O va al teléfono y encuentra esta app, esta aplicación y se enciende la lámpara. So, uno tiene que ir al teléfono o tal vez aquí lo tengo aquí adelante un flashlight, ¿verdad? Aquí hay un botón, ahí, presiono ahí, ya no está ahí, discúlpame, pero ahí vamos. So, hay un switch siempre, un interruptor o una cosa y se prende. ¿Cómo enciende Cristo las luces en las almas de los pecadores? ¿Qué es el switch? ¿Qué es el interruptor? La palabra. ¿Qué dice? Dios empezó a predicar y su mensaje. En Galilea Él lo hacía en persona estaba allí. Hoy en día sigue encendiendo las luces en las almas de los pecadores, pero a través de su iglesia, predicadores, maestros que dan la palabra de Dios, el pueblo también, nosotros que compartimos la palabra con otros. ¿Y qué es el mensaje que Él llevaba, que los apóstoles llevaban? ¿Qué es el mensaje que nosotros seguimos enseñando y predicando? En una palabra, arrepientas. Arrepientas. Cuando alguien se arrepiente, las luces se encienden en su corazón. ¿Qué significa la palabra arrepentirse? La palabra arrepentirse literalmente significa dar vuelta, cambiar de direcciones. Es lo que significa la palabra arrepentirse. Entonces vamos a pensar. Así cuando no sabíamos, antes de tener la fe, pues, estábamos caminando en dirección al pecado. ¿Okay? El pecado nos llevaba, vivíamos en ignorancia y estábamos yendo con el pecado en camino a la oscuridad eterna, en camino a la muerte y al infierno. Ahora, entonces, cuando un ser humano que está caminando lejos de Dios se arrepiente, el switch se enciende en su alma y da vuelta, se para, reconoce que está pecando, reconoce que está ofendiendo a Dios, confiesa sus pecados a Dios y pone su fe en Cristo. Estaba caminando hacia el pecado, ahora se arrepiente, se prende el switch en su alma, se da cuenta, sale de su ignorancia, dice, he pecado, ¿verdad? Confiesa sus pecados, pone su fe en Cristo, sabe que Dios es un Dios de amor, porque sale de su ignorancia y de su oscuridad. Sabe y cree que Jesús murió en la cruz por sus pecados. El Espíritu Santo le da fe y entonces mediante la fe Dios le perdona y lo limpia y le da el regalo de la vida eterna. Y las luces están prendidas, encendidas. Vamos a pensar en esto antes de tener la fe, porque es un cambio, es una diferencia enorme en una persona. Es una diferencia de noche a día. Antes de tener la fe, estábamos en oscuridad. Ahora tenemos fe, luces encendidas. Antes estábamos muertos en pecado, ahora tenemos vida espiritual, luces encendidas. Antes desesperación, ahora paz, luces encendidas. Antes miedo y dudas, ahora certeza y esperanza, luces encendidas. Antes condenación, ahora salvación. Cristo encendió las luces. Antes infierno, ahora cielo. Luces encendidas. Hace toda la diferencia. Cambia la vida de uno y nos cambia por completo. Por completo. Porque Dios cambia nuestra existencia, cambia nuestra eternidad. Ya estamos en camino al cielo.
pero también cambia nuestra mentalidad, cambia nuestro comportamiento. Vamos a escuchar lo que dice la palabra. Cuando alguien está en la luz, escuchen de este cambio que le sucede. Vamos a escuchar de 1 Juan, capítulo 2. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, y en ella vive, y no sabe dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. Okay. Entonces, ¿qué sucede cuando uno está en la luz? Hay una diferencia de vida, hay un cambio de vida completo en uno. Porque cuando uno se arrepiente, ¿qué significa arrepentirse otra vez? Cambiar de direcciones, ¿okay? Dar vuelta. Entonces, uno, antes de tener la fe en Jesús, está caminando con el pecado, viviendo en pecados, se arrepiente, se para, se encienden las luces, ahora confiesa sus pecados, ahora pone su fe en Cristo. Ahora camina en la luz, porque Dios no solamente salva su alma, también cambia su vida y le da poder para vivir para Dios. Y vamos a pensar en eso, es cierto, porque antes de tener la fe, éramos egoístas. Antes de tener a Cristo, si alguien nos daba la espalda, no hablábamos mal de esa persona. Insistíamos con nuestras relaciones a siempre salir con la nuestra antes de tener la fe. Odio y coraje nos controlaban. Avaricia y lujuria nos dominaban. La mayoría de nuestras palabras eran dañinas, o sea, lastimaban a la gente. Y pensábamos siempre primero en nosotros, antes de tener la fe. ¿Y qué nos sucedió? Dios prendió las luces en nuestras almas. Nos arrepentimos, llegamos a la fe en Cristo. Ya sabemos que somos perdonados, ya sabemos que estamos en camino al cielo y Dios también nos cambia día y día a cambiar. Ahora, con el poder de Dios caminamos en la luz todos los días. Ahora Dios nos da poder de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar al prójimo, de mostrar compasión, de perdonar a la gente, de no andar chismeando ni buscando venganza. Dios nos da poder de usar nuestros recursos para ayudar a los demás y ofrendar a la iglesia. Dios nos ilumina y nos da poder para compartir la palabra con otros, enseñando la luz a los demás en el mundo. Dios nos da poder todos los días de caminar en la luz de Cristo. La luz, Cristo, cambia a uno por completo. Hermanos, voy a compartir con ustedes un cuento que escribió un autor y artista cristiano que se llama Max Lucado. ¿Okay? Es un cuento. El cuento se llama Habitantes de la Cueva, por Max Lucado. Hace mucho tiempo, o quizás no hace mucho, había una tribu de personas en una cueva oscura y fría. Los habitantes de las cavernas se acurrucaban juntos y oraban contra el frío, o por el frío. Se lamentaban y se lamentaban. Era todo lo que hacían. Era todo lo que sabían hacer. Los sonidos de la cueva eran tristes, pero la gente de la cueva no lo sabía porque nunca habían conocido la alegría. El espíritu en la cueva era la muerte, pero la gente no lo sabía porque nunca habían conocido la vida. Pero un día oyeron una voz diferente. He escuchado sus gritos, anunció. He sentido su frío y he visto su oscuridad. He venido a ayudarles. La gente de la cueva se quedó en silencio. Nunca habían escuchado esta voz. La esperanza sonaba extraña para sus oídos. ¿Cómo podemos saber que has venido a ayudarnos? Confía en mí, respondió. Tengo lo que necesitan. La gente de la cueva miró por la oscuridad a una figura extraña. Estaba colocando algo, luego inclinándose colocaba más. ¿Qué estás haciendo?, gritó uno nervioso.
El extraño no respondió nada. ¿Qué estás haciendo?, gritó otro aún más fuerte. Aún no había respuesta. Cuéntanos, exigió un tercero. El visitante se levantó y habló en la dirección de las voces. Tengo lo que necesitan. Con eso se movió hacia el montón ahí de leña a sus pies y la encendió. La madera se encendió, las llamas estallaron y la luz llenó la caverna. La gente se alejó con miedo. ¡Apágalo!, gritaron. ¡Duele verlo! La luz siempre duele antes de ayudar, respondió. Acércate, el dolor pronto pasará. Yo no, declaró una voz. Yo tampoco, dijo un segundo. Solo un tonto se arriesgaría a exponerse los ojos a esa luz. El extraño estaba de pie junto al fuego. ¿Prefieren la oscuridad? ¿Prefieren el frío? No tengan miedo. Den un paso de fe. Durante mucho tiempo nadie habló. La gente se mantenía en grupos, cubriendo los ojos. El que hizo el incendio se paró al lado del fuego. ¿Está caliente aquí?, invitó. Una persona del grupo se apartó del grupo y se atrevió a acercarse al fuego. Tienes razón. Está más caliente y cómodo cerca del fuego. ¿Puedo abrir los ojos ahora?, proclamó. Acércate más, invitó el extraño que hizo el incendio. Ella lo hizo. Estaba junto a la fogata. Hace tanto calor. Extendió las manos y suspiró mientras su frío comenzaba a pasar. Vengan todos, sientan el calor, invitó a sus amigos. Silencio, mujer, gritó uno de los habitantes de la cueva. ¿Te atreves a llevarnos a tu locura? Déjanos y llévate tu luz contigo. Ella se volvió hacia el desconocido y le preguntó, ¿por qué no vienen? El hacedor de la luz le respondió, ellos eligen el frío. Es lo único que saben. Prefieren tener frío que cambiar. Y vivir en la oscuridad. La mujer, ahora cálida y cómoda, permaneció en silencio, mirando primero a la oscuridad y luego al hombre. ¿Dejarás el fuego?, preguntó. Hizo una pausa y luego respondió, no puedo soportar el frío. Luego volvió a hablar, pero tampoco soporto ver a mi gente en la oscuridad. No tienes que hacerlo, respondió. Sacó una leña encendida de la fogata y se la dio. Lleva esto a tu gente. Diles que la luz está aquí y que la luz es buena y cálida. Diles que la luz es para todos los que la desean. Y entonces ella tomó la pequeña llama y entró en la oscuridad. Entendemos el punto, ¿verdad? Oigan, les voy a leer unas palabras muy tristes que Jesús dijo acerca de los habitantes de Galilea. Esto Jesús les dijo años después. Dice la palabra: Tú, Capernaum, ¿acaso serás levantado hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo, el infierno. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto habría permanecido hasta el día de hoy. Muchos, probablemente todos los que vivían en Galilea, vieron la luz de Cristo, pero no la recibieron, la rechazaron. Sucede lo mismo hoy en día, ¿no es cierto? La iglesia no está llena, ¿verdad? Muchas iglesias no están llenas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Muchos ven la luz de Cristo. Un amigo les invita a la iglesia también. Pero ¿qué pasa con la mayoría? Miran la luz, pero no la reciben. La rechazan. Y siguen caminando en la oscuridad, en camino al infierno. Pero tú también has visto la luz. Y por la pura gracia de Dios, por la pura misericordia de Dios,
tú también, por obra del Espíritu Santo, la has recibido. Tú te has arrepentido de tus pecados. Dios ha encendido el interruptor en tu alma. Tú tienes fe en Cristo. Hermano, hermana, sigue en la luz de Cristo siempre. Permanece en la luz de Cristo siempre a través de su palabra. Comparte esta luz con los demás siempre. Vive en la luz de Jesús siempre, hasta que tú vivas en la luz eterna con Jesús en el paraíso para siempre. Amén.